Estamos en vivo, mi estimado doctor Álvarez. Buenas noches, don Mario Álvarez. ¿Cómo le va? Estimadísimo Lalo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, qué gusto saludarlos a todos. Qué gusto saludarnos por este medio, ahora ya en nuestro programa. Creo que vamos por el 12 o por el 13, doctor. Ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta. Exactamente, doctor, para hablar de temas interesantísimos de derecho que nos importan a la sociedad y que además creo que pueden ensalzar toda la cultura jurídica y general que pudiéramos tener. Coincido plenamente con usted, Lalo. Y hoy tenemos un asunto, un tema que está directamente relacionado con la cápsula de Ascen Institute del día de hoy sobre desobediencia civil, sobre estos delincuentes que se ocultan bajo la sombra, bajo la capucha de la desobediencia civil, que lo único que hace es desprestigiar a la desobediencia civil, pero ya nos ocuparemos de eso a lo largo del programa. Creo que es de la mayor importancia que la sociedad trabe conciencia de cómo el abuso del derecho, porque lo que está en el fondo de la actitud de estas gentes, me estoy refiriendo, pero no hablar de valores entendidos, a este fenómeno de, bueno, no es del todo nuevo, no es inédito, pero este fenómeno de la toma de casetas en las salidas o entradas en las diferentes carreteras, donde son casetas de cobro que pertenecen al Estado en la mayoría de los casos y que están siendo tomadas bajo la excusa de liberarlas, como le llaman ellos, y le cobran una cantidad a los automovilistas, a los transportistas, a cambio de dejarlos pasar. Y se manifiestan como supuestos desobedientes civiles, protestando por actos de injusticia que ellos quieren hacer del conocimiento de la sociedad, pero en realidad están violando la ley, cometiendo delitos, coaccionando a los conductores a que les den una coima, una mordida y teniendo ganancias con una connivencia inaceptable de las autoridades. Exactamente, doctor. Creo que a todos nos ha pasado camino a Querétaro, camino a Cuernavaca, que vamos contentos de la vida, felices, listos para disfrutar de un tiempo increíble, y de repente te entra el terror en el cuerpo, como que todo el mundo se queda callado, le bajas a la música, porque te das cuenta que hay algunos encapuchados que dicen tener algún pliego petitorio, que las autoridades no les hacen caso y que por tanto su forma de ejercer presión es tomando la caseta, liberándola, pudiéramos decir de alguna forma. Ese es el término que emplean. Pero creo, doctor, que antes que de entrar al tema, digamos, social o a la aplicación de este tipo de hay que irnos a la parte técnica, Lalo, por supuesto. Hay que irnos a la parte técnica. Además, hay que anunciarlo. Usted está haciendo su tesis de maestría sobre desobediencia civil y objeción de conciencia, ¿no? ¿Cómo se va a llamar su tesis? Es objeción de conciencia específicamente y se llama Objeción de conciencia en México, su naturaleza y alcance. Perfecto. Pues vamos a hablar de una figura muy similar que es desobediencia civil, pero vamos a explicar primero técnicamente qué es esto, dónde se da, y luego analicemos si lo que hacen estos pelafustanes es efectivamente o no es efectivamente un acto de desobediencia civil, que es extraordinariamente válido, que tiene sus orígenes en Estados Unidos. Ahora lo explicamos. Cuando usted quiera, y si quiere, comenzamos por ahí. Podemos comenzar por ahí, doctor, y creo que sería interesante platicar, si usted me lo permite, comencemos hablando de ideas generales de obediencia del derecho. Para entender la desobediencia civil, pensaría que primero tendríamos que entender la obediencia del derecho y cómo esta desobediencia pudiera ser una variante. El maestro en ética jurídica es usted, yo soy un aprendiz, porque además el doctor Álvarez es mi director de la tesis. O sea, eso no te dice en público, Lalo. No, pero vamos por buen camino. La revista de la universidad, de la facultad, me va a publicar un artículo justamente de esto. Mañana ya mando la última versión. Entonces lo vamos a compartir con toda la comunidad. Así que, doctor, adelante. Bueno, Lalo, con mucho gusto. Mire, el tema de la obediencia al derecho, pues es uno de los grandes asuntos
de los que se ocupa la filosofía del derecho. La obediencia al derecho, como su nombre lo indica, alude a el comportamiento que el ciudadano o el gobernado asume respecto de una norma jurídica, respecto del mandato de una prescripción de una norma jurídica. El ciudadano la acepta o no la acepta, y si no la acepta, pues esto podría tener una serie de consecuencias, porque los mandatos jurídicos son lenguaje prescriptivo, son órdenes de deber ser que deben ser asumidas por los destinatarios. Para eso sirven los sistemas de regulación de conducta. Los sistemas de regulación de conducta son lenguaje prescriptivo, cuyo objetivo es decirle a la gente lo que debe hacer. Establecen derechos, deberes, y hay, como sabe, una gran cantidad de clasificaciones en torno a las normas, las de JAR, primarias y secundarias, pero en términos muy concretos, la obediencia al derecho implica el cumplimiento del contenido y del mandato de una norma. Ahora, la explicación de cuáles son las razones por las cuales la gente obedece al derecho son múltiples, y esto nos va a llevar a una serie de clasificaciones que son muy sencillas y muy importantes para entender el asunto. A ver, vamos por partes y de manera muy rápida. La forma obvia de entenderlo es que se supone teóricamente que la obediencia al derecho debería ser un fenómeno, entre comillas, natural, cuando los destinatarios de la norma ven en esta un mandato justo. ¿Correcto? Este es el primer enfoque. O sea, la teoría tradicional diría, ¿por qué la gente, por qué el destinatario de la norma la obedece? Bueno, porque el mandato de la norma es justo y correcto. A contrario sensu, si los mandatos fuesen injustos, incorrectos, abusivos, en principio habría resistencia para obedecerlo. Evidentemente, las normas jurídicas son normas, como decía Norberto Bobbio, de eficacia reforzada. Entonces están dotadas de este elemento que yo enseño con mucho cuidado en la facultad, se llama coacción, como la fuerza legitimada del poder soberano. Entonces esto es muy importante. Hasta ahí todo muy bien. La pregunta es, ¿la obediencia al derecho es una cuestión, por tanto, que linda o que está relacionada con los aspectos éticos y de moral? Es decir, si una norma no tiene contenidos de corrección, de equidad, de justeza, ¿habrá resistencia en el destinatario? En principio, sí. Todo indica que cuando las normas tienen contenidos que son vistos como adecuados, pues la gente tiene menos resistencia a cumplirlos que si fuesen absurdos o groseros. La razón por la cual la gente tiene resistencia a pagar impuestos, de hecho, los fiscalistas utilizaban una frase muy famosa que decían que en la mente de la gente, por lo menos en México, permeaba esta idea de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, dado que el fisco o los gobernantes en general son unos ladrones, luego entonces no pagar impuestos, pues estaba de alguna manera moralmente justificado. Esto simplemente para dejar en evidencia que la obediencia a las leyes sí está vinculado con aspectos de justicia, y una de las razones por las cuales el derecho en principio debe ser justo es porque esto facilita su comportamiento. Pero de ahí en adelante, Lalo, el desarrollo de la justificación de por qué debe obedecerse una norma jurídica es bastante complicado. Y para ceder la palabra hay básicamente dos grandes territorios. Habrá un territorio, sobre todo en la escuela sajona, en el sentido en que la gente obedece la norma por razones precautorias. O sea, la gente obedece las normas porque sabe que si no las obedece, lo van a castigar. Entonces, por un sentido de practicidad, de comunidad, pues de precaución, pues yo obedezco las normas para no ser sancionado. Esta sería la reacción más básica. La otra es que obedecer normas jurídicas, Lalo, implicaría una serie de ventajas. Es decir, cosa que hemos criticado aquí mucho, quien cumple la norma, quien obedece el derecho, recibe las ventajas que tiene en una sociedad organizada cumplir las normas jurídicas. Es decir, yo parto del presupuesto
que la autoridad hace su trabajo, que los demás ciudadanos cumplen con la norma y que, por ejemplo, hay también un imaginario generalizado, Lalo, de que, por ejemplo, yo me detengo en un crucero al ver el semáforo en rojo porque parto del presupuesto que los otros harán lo mismo. Entonces, fíjese, cuando alguien de los ciudadanos en un acuerdo convencional rompe estas reglas, pues se pueden generar accidentes mortales, ¿no? Cuando usted encuentra un idiota que cuando está rojo piensa que es verde y lo sigue, pues puede provocar un accidente. Pero usted se pasa el semáforo o no se lo pasa en la confianza de que los demás cumplirán con la disposición, en este caso administrativa. Y esto es lo que se ha llamado en el derecho sajón la famosa teoría del fair play, del juego limpio. Entonces, los ciudadanos deben jugar limpio porque el derecho les depara ventajas. Esta teoría le explico, Lalo, porque nos va a ayudar mucho para analizar el problema del día de hoy. Es decir, en el fair play, a todos nos conviene jugar limpio. ¿Por qué nos conviene jugar limpio y cumplir las leyes? Porque esto nos depara ventajas. Y en cambio, ahí viene el castigo, la impunidad, cualquier violación a la norma es severamente sancionada o no se deja pasar. Y el ciudadano sabe a lo que se atiene, está jugando un riesgo. En México, como usted sabe, habiendo una impunidad, por ejemplo, en materia penal, una cifra negra del 90%, pues un deporte que no es sancionado es cometer crímenes, porque el criminal sabe que es muy difícil que lo vayan a pescar. Y del otro lado estarían las teorías más centroeuropeas, de derecho iusromanista, que dicen no, el derecho debe obedecerse porque su contenido es justo. Y es justo cuando el derecho es elaborado democráticamente y tiene por propósito proteger y promover derechos humanos. Entonces, cuando obedezco el derecho, estoy también cumpliendo con una obligación moral y el derecho tiene un sentido de obligación moral distinto a la obligación moral kantiana, pero sí puedo decir que hay una obligación prima facie, se dice técnicamente, de obedecer el derecho. Más o menos en este mundo, Lalo, básico así, para que todo mundo lo entienda, se mueven las grandes teorías de la obediencia al derecho. De hecho, doctor, hasta me permitiría dar un ejemplo. Ya sabe que a mí me gustan los ejemplos y ejemplos sumamente evidenciadores. Para hablar de obediencia del derecho, y así te los explico en ocasiones a mis alumnos, tendríamos que pensar en una sopa de brócoli. Tenemos una sopa de brócoli que puede ser buena o puede ser mala, te puede gustar o no te puede gustar. Pero una sopa de brócoli te la comes porque tu mamá te dice que te la comes. Haciendo algún tipo de analogía, podríamos decir que la sopa de brócoli es el derecho, la norma jurídica, y tu mamá que te va a mandar a comer la sopa de brócoli es la autoridad que está dotada de soberanía, que tiene imperio y que puede hacer valer sus determinaciones. Tú, Lalo, de 7 años, flaquito, en algún momento fui flaco, Doc, te sientas a la mesa, agarras tu cuchara y entonces decides si te comes la sopa con gusto o si te comes la sopa con disgusto. Al final, la sopa te la tienes que comer porque mamá te está viendo. Y mamá te dice, ¿te la comes o hay alguna consecuencia? Lo que usted decía, los ciudadanos en ocasiones cumplimos la norma por ventaja, para no sufrir la consecuencia negativa. Entonces, si pudiéramos hablar de obediencia del derecho, imagínate tú que nos estás escuchando, si te gusta la sopa de brócoli o no te gusta la sopa de brócoli. Si te gusta la sopa de brócoli, te la vas a comer con enorme gusto, la vas a disfrutar. Pero si no, de todos modos te la vas a tener que comer porque hay una autoridad que te está imponiendo que te la comas. Eso tiene que ver la obediencia del derecho. Podemos obedecer al derecho por cuestiones personales, ideológicas, éticas, por las propias, digamos, apropiaciones morales que tenemos, y estamos de acuerdo porque la norma, la sopa de brócoli recoge esas apropiaciones morales, o bien cumplimos el derecho porque no hay de otra. Y estoy totalmente de acuerdo, Nada más yo insertaría un matiz, Lalo, utilizando el ejemplo de la sopa de brócoli. A ver. El matiz sería que una cosa es obedecer las normas por razones precautorias, es decir, por no ser castigado, y otra cosa por fair play, por jugar limpio, porque aunque yo no esté totalmente de acuerdo en comerme la sopa de brócoli, yo sé que comerme la sopa de brócoli me va a hacer bien. En el primer caso,
su mamá va a llegar, bueno, ya ahora a los niños no les llama la atención así, le va a dar un zape, ¿no? Que casi lo descerebra, y se va a comer la sopa porque le va a dar un jalón de orejas. Eso sería por razones precautorias. Cuando usted sabe, a los 7 años, sabe que la sopa de brócoli, aunque sepa raro, le va a hacer bien, bueno, usted sabe que su mamá no le va a dar a comer porquerías y que igual el Estado le va a pedir algo que es correcto. Es correcto comer sopa de brócoli, por tanto, pues vamos a jugar limpio y me como la sopa de brócoli. No, pero esto le da ventajas, porque si usted se toma la sopa de brócoli, además de que va a crecer muy bien, su mamá no lo va a castigar, lo va a dejar jugar más tiempo, porque a lo mejor, bueno, usted cumplió con la norma. El ejemplo es bueno, Lalo, porque a mí me gusta mucho esta teoría del fair play, porque el grave problema de la obediencia al derecho en México, y fíjese que ahora que estábamos pensando en el programa, recordé esta teoría que la usaba yo mucho antes, es que en México no se puede jugar limpio. Porque la teoría del fair play, ahora piense no en la sopa de brócoli, piense en el juego de béisbol o en el fútbol. De hecho, la FIFA y casi todos los juegos castigan, por ejemplo, el que los jugadores tomen sustancias para estar más fuertes o más rápidos, porque es jugar sucio. Esto les da ventaja. O los tramposos, el que se tire en el área, el típico jugador argentino, brasileño, uruguayo, mañoso, que se tire en el área, o la mano de Dios, como decían los argentinos con Maradona, es hacer trampa. En un país como Francia, por ejemplo, a Thierry Henry, algún jugador que ganó el partido con el cual llegaron a Mundial, toda la sociedad francesa se le fue al cuello, porque ganó la selección francesa con la trampa de un jugador. Fíjense la diferencia en mentalidad. En Argentina, la justificación fue que el gol que metió Maradona había sido producto de la mano de Dios. Entonces, para que vea usted las mentalidades de una sociedad muy subdesarrollada como la Argentina y una sociedad desarrollada como la francesa. Entonces, el problema, Lalo, es que cuando en un juego gana el tramposo, el juego se echa a perder. ¿Sí me capta? Esto es muy, pues se llama la teoría del juego. Es decir, ¿por qué castigas al beisbolista tramposo o al jugador tramposo? Porque entonces quien termina ganando el juego no es el mejor, no es el que juega con más habilidad, el que es más inteligente, el que más se prepara, sino es el tramposo. Y esto tiene consecuencias a largo plazo, porque entonces, si usted ve que el tramposo gana el juego, ¿qué sentido tiene jugar limpio? ¿Ya me capta? Entonces dice, bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Yo también hago trampa. Y entonces, siguiendo el ejemplo de la sopa de brócoli, yo no dudaría que uno de mis hermanos, cuyo nombre me ahorro, pues seguramente hubiera simulado que se come la sopa y no se la traga, la mete en una bolsa cuando se distrae mi madre y hace la finta de que se la tragó. A final de cuentas, se está perjudicando él mismo, porque lo más probable es que tenga problemas de alimentación después porque comió porquerías, ¿no? O no comió lo que tenía que comer. En suma, Lalo, en México está saliendo beneficiado quien juega sucio. Y esto la autoridad no se da cuenta porque desincentiva el cumplimiento a la norma, Lalo. O sea, yo pago impuestos, soy causante cautivo, pero tengo Hacienda encima de mí. Con la primera que me equivoque, ya lo tengo en el cuello. Y hay gente que ni siquiera está dado de alta. Tenía yo entendido que el hermano del presidente de la República, Pío López Obrador, ni siquiera está dado de alta en Hacienda, Lalo. No sé si usted lo sabía. Leí ayer la noticia. Bueno, esto me parece escandaloso, por decirlo menos. Por supuesto, doctor, es escandaloso, sobre todo porque, y a lo mejor aquí podemos tocar algunas teorías de por qué se tiene que obedecer al derecho desde un punto de vista político. Recuerdo mucho sus clases, doctor, cuando platicábamos acerca del contrato social. Claro. Justamente, todas las personas, ustedes que me están viendo de esta pantalla y yo, sin querer y sin saberlo, formamos parte de una sociedad que tiene ciertos acuerdos que son válidos, acuerdos que son correctos, acuerdos de conducta que nos van a permitir, 1, sobrevivir, 2, mantener nuestros bienes, 3, cubrir nuestras necesidades. Y si hablamos de otros autores, podríamos pensar que democracia con Rousseau, que algún otro tipo de gobierno con Montesquieu, pero principalmente, lo decía Hobbes, nos ponemos de acuerdo, marcamos conductas para sobrevivir.
para que nadie se pase, doctor, lo que usted decía, para que si mi hermano que no se come la sopa, no se la come y entonces la van a tratar mejor que a mí, no tengamos ese tipo de beneficios, porque al final todos somos iguales, es lo que decía Hobbes. Entonces yo creo, doctor, que ya sentamos una base teórica interesante de por qué el derecho tiene que obedecerse. Una, porque nos conviene. Dos, por temor. Tres, porque formamos parte de una sociedad y esta sociedad ha determinado acuerdos válidos respecto de lo que es correcto o es incorrecto y que dirigen la conducta, el contrato social. Pero entonces, doctor, ¿qué pasaría cuando estos acuerdos válidos, estos acuerdos de conducta que la misma sociedad ha impuesto, que la misma sociedad ha generado, no van acordes con lo que yo lo pienso? Entramos ahí precisamente en los temas de desobediencia civil o de objeción de conciencia. Déjeme ahí volver a una explicación un poco teórica, pero que voy a hacer muy aterrizada. A ver, la obediencia al derecho, Lalo, es como un arcoíris. Un arcoíris, sí, donde yo tengo dos extremos. De este lado voy a tener la sumisión total. Piense usted en un tirano que por más absurdas, regresivas, violatorias de derechos que sean sus normas, está el temor de los ciudadanos. Hay un policía detrás de cada ciudadano y no se ve más que no tiene otra que obedecer la norma si no quiere perder la vida, los bienes, irse a la cárcel. No, estos estados totalitarios. Sería un estado totalitario donde la actitud es la sumisión total. Del otro lado, Lalo, yo tendría la obediencia absoluta, ¿no? El estado revolucionario, donde no acepto ninguna norma y viene ya un rompimiento. Entonces, sumisión total, estado revolucionario. En medio tengo la obediencia al derecho. Ahora bien, fíjese qué interesante. Entre la sumisión total y la obediencia al derecho, vamos a tener la llamada desobediencia civil. Entre la revolución y la obediencia al derecho, al revés, me equivoqué, entre la sumisión total y la obediencia al derecho vamos a tener la objeción de conciencia. Entre la revolución y la obediencia al derecho vamos a tener la desobediencia civil. Es decir, son conductas intermedias y atípicas. En la conducta del desobediente civil, el desobediente civil, mucha atención, Lalo, no es el revolucionario. Es decir, acepta la validez del Estado de Derecho, de las instituciones, pero está en desacuerdo con algunas normas por razones de justicia, por razones públicas, porque considera que algunas políticas públicas del Estado, que algunas normas son injustas y violan la Constitución. Y entonces, lo que hace es para llamar la atención de la sociedad, porque la desobediencia civil tiene carácter pedagógico, se ponen en huelga de hambre, o toman una caseta, o dejan de pagar impuestos, ¿no? O se amarran a Palacio Nacional, a la puerta principal. Saben ellos que están violando una norma, que están cometiendo un ilícito, pero lo hacen a sabiendas con el objeto de llamar la atención del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, sobre la injusticia de una política pública, de un impuesto, de un acto de gobierno o de una norma jurídica. En cambio, en la desobediencia civil, Lalo, los extremos son la sumisión total y la obediencia al derecho. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo igual con las normas, me parece un sistema generalmente válido, pero arguyendo, como el nombre de la figura se llama, razones de conciencia, es decir, de moral individual, razones religiosas, decido no obedecer una norma. Sería el caso del objetor de conciencia al servicio militar, el objetor de conciencia, por ejemplo, a no practicar como médico cierto tipo de intervenciones quirúrgicas como un aborto por considerarlo un homicidio por razones religiosas, no ir a la guerra como Mohamed Ali no quiso ir por razones también religiosas y morales. Y entonces tenemos en un extremo a quien arguye para no obedecer la norma razones políticas, razones jurídicas, y del otro lado razones de conciencia privadas.
A este no le interesa, fíjese, cambiar la ley, ni modificar el pensamiento de la gente. Lo único que quiere es que se le permita ser congruente con su conciencia, con su religión, ¿sí? En el otro sí le interesa cambiar la norma y le interesa que la gente se inmiscuya. Por eso, la objeción de conciencia suele ser privada y la desobediencia civil puede ser claramente pública, salvo algunos casos muy famosos donde el caso de Mohamed Ali, de este boxeador norteamericano campeón de peso completo, un boxeador negro famosísimo, que se negó a ir a la guerra de Vietnam por considerar que era una injusta, aparte él era musulmán, le parecía que violaba su religión, y este señor, Mohamed Ali, su conducta es la de un objetor de conciencia, pero su posición personal, al ser un sujeto público, prácticamente también se convirtió en un desobediente civil. Entonces, estas son, Lalo, las dos posiciones que podrían, como en el caso que usted puso, presentar esta situación. A mí me gustaría, salvo su mejor opinión, que ¿por qué no presenta usted el cuadro y lo explica muy rápidamente, donde nuestros espectadores podrán ver reflejado en un cuadro didáctico muy sencillo la objeción de conciencia y la desobediencia civil? ¿Qué le parece? Me parece muy bien, doctor. Déjeme proyectarlo. Y mientras tanto, doctor, ¿qué le parece si pudiéramos tener esta disquisición respecto de el desobediente civil y lo que busca y el objetor de conciencia? Como yo lo entiendo con la explicación y con los textos que he leído, el desobediente civil habla de la corrección o incorrección de la norma en términos de justicia. Correcto. Y el objetor de conciencia de este lado, y me voy a hacer de ladito, habla acerca de lo bueno y lo malo de la norma en términos de su propia moral individual. ¿Estoy correcto en eso? Sí, con un matiz como siempre, Lalo. Lo que pasa es que al objetor de conciencia, Lalo, el objetor de conciencia, su objetivo es cumplir con su conciencia, con su moral privada o crítica, con su religión. Es decir, él ni siquiera, fíjese qué interesante, él no pretende que la norma se cambie. ¿Sí? Por ejemplo, un médico de un hospital público en la Ciudad de México, católico o de cualquier otra religión, para quien el aborto es un pecado grave, él no se opone a que la gente, bajo los supuestos que la ley no penaliza, se practique un legrado, ¿no? En un hospital público. Como sabe, las fracciones en donde se penaba cierto tipo de abortos se quitaron el Código Penal y no es que se autorice el aborto, simplemente no está penado. Bueno, ese médico es un médico público, trabaja en un hospital público, por lo tanto es un servidor público y su jefe de piso le dice, oye, ve a practicar, como tu chamba de hoy, tienes que practicar un legrado, ¿no? Él dice, doctor, yo estoy a sus órdenes, este es mi trabajo, pero fíjese que mi religión me impide hacer esto. Dígame qué actividad sustitutoria quiere que yo haga, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, solamente no me obligue a hacer esto. Ni yo quiero que se cambie la ley, ni quiero que cambie de pensar la gente, nada más lo que le pido es que me deje de ser congruente conmigo mismo. Claro. En el desobediente civil, por eso le digo que son unos pillos, en el desobediente civil, sí el objetivo, el propósito es derogar la ley, cambiar la ley, modificar la política pública. Por eso es pública la acción. Por eso usted llama la atención de la ciudadanía, porque lo que interesa es que esa ley se derogue, se cambie o que la política pública se modifique, ¿no? Entonces, en una es un problema de conciencia personal. A mí no me interesa cambiar el modo de pensar de la gente. En el caso del desobediente civil, sí. Por eso estos sujetos, ahora iremos a ellos, que están en las casetas, bloqueando las casetas, lo primero que habría que preguntarles es, bueno, oye, ¿qué causa estás reivindicando? Algunos de ellos señalan que debe liberarse a la lideresa, por cierto, de este grupo de delincuentes y piden que no se van a mover de esas. Ahí no hay razones de desobediencia civil. Pues que sigan jurídicamente el juicio y que lo agoten. Están haciendo
chantaje político. Pero imagínense, si la presencia de un grupo que toma una caseta fuese con el objetivo de modificar la política energética del Estado mexicano para regresar a las energías limpias y acabar con las energías que utilizan carbón y petróleo, como lo pretende hacer este gobierno, pues sería una medida probablemente muy eficaz. O que se pusieran en huelga de hambre algunos líderes demostrando la incorrección de esa política pública. Es evidente que el objetivo es cambiar una forma en que el Estado está haciendo las cosas por considerar que es injusta, inconstitucional o inadecuada en términos de respeto al medio ambiente. ¿Puede subir esto o lo pudo hacer la sesión pasada, Lalo? ¿Qué pasó? Fíjese que sí, Doc, pero la versión que tenía se ve muy chiquita. Entonces, estoy justamente descargando del libro electrónico de Introducción al Derecho que usted redactó. La imagen... esa es la presentación que está en el libro, Lalo. Sí, es justo esa. Nada más que no lo tiene que poner, ¿cómo lo diré? No en forma de toda la pantalla, sino en forma reducida. Ok. Déjame buscarlo, Doc, para poderlos presentar a nuestro querido público. Porque es muy interesante que la gente entienda una cosa de otra. Ok, a ver, vamos a ver si lo encontramos. Mientras tanto, doctor, ¿por qué no saluda en lo que yo lo presento a nuestros amigos de siempre? Seguramente está Cámara, está... ¿Quién más? Está Araceli, por supuesto. Araceli, por supuesto. Está Silvia, Diana Murrieta, sí. Arturo Club, miembro del equipo, nuestro coordinador de iluminación. Arturo, hay que desearle pronta recuperación, ¿no? Sigue malito, Arturo. Exactamente. Que se recupere. Está Linet, por supuesto. A ver, déjenme ver dónde. Está Alejandra. A ver, dame 2 segundos, Doc, que le estamos aprendiendo esta parte del... No. Estamos haciendo un papelón, Lalo, aquí en público. Si no, déjelo. No, yo creo que vamos a dejarlo porque esto no, creo que todavía no lo sé manejar, ¿eh? Entonces... déjelo. Vamos a continuar, entonces. Déjelo. Yo creo que de alguna manera ya A ver, yo estoy... puedo ¿compartir pantalla? Sí. Sí, a ver, entonces déjeme ver si yo lo puedo hacer. ¿Le parece? A ver. Déjeme buscar esta. Déjeme verlo, Lalo. Aquí está. No, Doc, la verdad es que usted y yo para los libros estamos buenos, ¿eh? ¿Para lo qué? Para los libros estamos buenos, para la tecnología no tanto, ¿eh? Bueno, ni modo, déjelo ahí, ya me está dando instrucciones. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos. Bueno, a ver, déjeme hacer lo que el cuadro trata de explicar. A ver, el desobediente civil, Lalo, es aquel que actúa por razones de justicia, de legalidad, de respeto a la Constitución o a valores públicamente reconocidos. El acto muy importante, se nos estaba olvidando. Las acciones son pacíficas. Ahí está, mire, qué maravilla. Ya pude. Preséntelo usted, correo, pero ya estuvo. Perfecto. Preséntelo usted porque este cuadro es muy bonito y es muy elucidador. Preséntelo usted. Vamos por partes, entonces. Este es un cuadro, el cuadro 9.2, o sea, del capítulo 9, índice 2 del libro de Introducción al Derecho, en donde hablamos acerca de la teoría de la justicia, de lo que debe tenerse por bueno y por cierto en un momento y lugar histórico determinado. Y hablamos aquí de lo que el doctor nos ha explicado durante nuestra sesión programa de hoy. Cómo es que la desobediencia civil juega por un lugar y cómo es que la objeción de conciencia pudiéramos encontrarlo en otro tipo de actitudes. Lo primero que tenemos que saber, y repasando lo que el doctor nos explicó, es precisamente que la desobediencia civil tiene una función ético-política ante las leyes o actos de gobierno, precisamente porque los consideramos injustos o justos, incorrectos o correctos. Mientras que la objeción de conciencia será este incumplimiento que yo persona, yo ciudadano realizo
respecto de algo que me está marcando la norma, de un precepto legal o incluso administrativo, porque tengo algunas razones que pueden ser religiosas o incluso de moral crítica, de moral personal, personal, que me dicen, Lalo, eso que te dice la norma puede que esté bien, pero para ti no tiene la suficiente validez para que lo cumplas. Así que, si bien la objeción de conciencia va a procurar ser legal, en la desobediencia civil se va a mantener en el plano de la ilegalidad. Precisamente lo que explicaba el doctor, vamos a realizar actos que sean contrarios a lo que nos marca la norma, saldremos del parámetro, porque queremos que tenga una acción pública, que la gente me vea. Mientras déjeme ir haciendo algunas apostillas, Lalo, si me lo permite. A ver, la desobediencia civil, Lalo, siempre es ilegal, porque ningún sistema jurídico va a autorizar la desobediencia al derecho. Esto es un fenómeno muy peculiar, porque la desobediencia civil solamente tiene sentido en estados democráticos. A ver, este apunte es fundamental. Cuando los chinos intentaron realizar actos de desobediencia civil en la plaza de Tiananmen, les mandaron unos tanques y les pasaron por encima, una escena pública dramática, a estos estudiantes de la Universidad de Pekín, les pasó el tanque por encima y se regresaron para rematarlos. La desobediencia civil es un acto, por eso dice, ético-político, ilegal, porque se viola una norma, pero es tolerado por la autoridad. Porque la gran diferencia, Lalo, es que aquí la violación de la norma se hace por mor, en búsqueda de un bien superior. Yo te dejo de pagar estos impuestos o te dejo de pagar las casetas para salvar a la vaquita marina, ¿no? Dejo de pagarte impuestos para modificar la política pública en materia energética. Hay un bien mayor que yo estoy consiguiendo. En cambio, la objeción de conciencia, Lalo, sí requiere que esté regulada en la ley. Es un derecho humano fundamental, que en el derecho mexicano no lo tenemos regulado en la Constitución, y usted lo sabe, y usted va a proponer una modificación en la Constitución, mientras que en otros sistemas jurídicos sí lo está. Sin embargo, la ley del servicio militar y las leyes de salud sí contemplan la objeción de conciencia. Adelante, Lara. Por supuesto. Y de hecho, doctor, vale la pena mencionar que tanto la objeción de conciencia como la desobediencia civil resultan siempre ser actos pacíficos. Hay que manifestarlo, puede ser público, puede ser privado, puedo ser yo doctor en mi consultorio o puedo ser activista de derechos humanos que fue y se plantó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí muy cerca de donde yo vivo. Pero siempre, doctor, es sin violencia. Es una manifestación que no incluye algún acto de violencia. Claro, claro. Doctor, son diferentes esencialmente, pero en interés o en efecto buscan exactamente lo mismo. Por una parte, el fin de la objeción de conciencia va a ser satisfacer mis propias cargas morales, que yo pueda llegar en la noche a mi casa e irme a dormir súper tranquilo y decir, hoy cumplí con lo que mi conciencia me mandaba, hoy cumplí con lo que para Lalo es justo, hoy cumplí con lo que Lalo piensa que debió de haber hecho. Y, por otra parte, el desobediente civil tendría la misma satisfacción. Hoy yo hice lo que para mí es correcto. Sí, Lalo, pero por razones distintas. Es lo que decía, el efecto. Por razones distintas, porque el desobediente civil, Lalo, esto es un acento muy importante, sí le interesa cambiar la norma, la política, al objetor de conciencia no. Y la diferencia es sustancial. Es más, ¿cuándo tiene éxito el objetor de conciencia? Cuando, por ejemplo, tiene derecho a un servicio social sustitutorio. El pacifista que objeta en conciencia el servicio militar, lo ponen, por ejemplo, a dar clases, a analfabetizar, a alfabetizar. Bueno, pues con estas clases cumple su servicio militar. O el médico que va al área de atención a la salud y no hace el servicio de las armas. Claro. En cambio, en el otro, Lalo, el éxito consiste en haber cambiado la política pública, en haber modificado la ley. Entonces,
Si bien se parecen, en el fondo los propósitos sí son muy distintos. Adelante, Lalo, sígale con la definición. En el número 6. Y por último, doctor, es lo que precisamente usted comentaba. El desobediente civil, el que toma la carretera, el que se amarra a Palacio Nacional, lo que genera es una actitud de resistencia. Claro. Precisamente porque no estamos negando el derecho o el sistema político, sino únicamente negamos la validez de ciertas leyes, de ciertas situaciones. Y entonces buscamos medios que pueden a lo mejor ser mediáticos para que mis actos se vuelvan públicos y generen el cambio de la norma. Así y por esa parte, el objetor de conciencia, doctor, y este es un tema que a mí me ha gustado y que he estudiado mucho a partir de que estoy estudiando la maestría en filosofía del derecho. El objetor de conciencia habla de moral crítica y de moral individual, habla de moral individual y de moral vigente. Y aquí valdría la pena hacer una diferencia para que nuestros queridos escuchas lo tengan en consideración. Usted, doctor, yo, Lalo, Eduardo Servín, que nos está viendo, Eduardo Saucedo, que nos está viendo, Alberto Pacheco, Jaime Moctezuma, algunos amigos están con nosotros, tiene un singular modo de pensar respecto de lo que es bueno y lo que es malo. Pero así como usted lo piensa, yo lo puedo pensar y todos los pensamos, hay ciertos parámetros de bondad que la misma sociedad determina, la moral vigente, la moral positiva, la moral social. Así los mexicanos tendremos algún parámetro de bondad, por ejemplo, que la gente le rece a la Virgen de Guadalupe. Para la mayoría de los mexicanos eso es maravilloso, eres buena persona si lo haces. Y a lo mejor yo lo digo, ¿sabes qué? A mí me gustaría rezarle a alguien más, pero no niego que la Virgen de Guadalupe pueda ser una virgen a quien le rezas. Entonces, el objetor de conciencia lo que hace es moverse en estos dos escenarios. En el escenario de yo, Lalo, como miembro de la sociedad, que tengo que cumplir con los parámetros que la misma sociedad determina por buenos, y yo, Lalo, en lo individual, como personita, que tengo mis parámetros de bondad propios, mi ética personal. Y el objetor de conciencia, lo que sucede, doctor, y a lo mejor usted me podría apostillar muy bien en esto, el objetor de conciencia tiene un conflicto, un dilema, un issue, como diría mi mamá, entre lo que la moral social determina y lo que su propia conciencia le marca. Porque en ocasiones la moral, ustedes y yo sabemos que la moral se mueve como un sistema normativo que en ocasiones es adoptado por el derecho. Nada más, Lalo, que el objetor de conciencia no cuestiona la moral establecida, no cuestiona la moral social. No, nunca. El objetor de conciencia, no, pero no es un conflicto entre la moral social y la moral individual. A ver, es un conflicto entre lo que la norma dice que para efectos de mi religión o de mi moral crítica es incorrecto, pero el conflicto, la colisión, la antinomia se da entre el contenido de justo, injusto, correcto, incorrecto de la norma y de mi moral privada o de mi religión. A ver, aquí sí, Lalo, vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda muy bien y no parezca algo tan abstracto. Por ejemplo, porque tiene relación con lo que usted está explicando. A ver, yo siempre traigo a cuento el caso de Mohamed Ali. Cuando Mohamed Ali, por razones de religión, de conciencia, decide no ir a Vietnam, originalmente el señor se encuentra en un acto de ilegalidad. El gobierno le dice, oye, pues es que no es que quieras o no quieras. Todos los ciudadanos norteamericanos en cierta edad tienen que cumplir con su país e ir a la guerra. ¿Correcto? Bien. Entonces el señor dice, no, pues yo no voy. Y no voy porque, primero, me parece una guerra injusta y porque esto es muy importante, el objetor de conciencia y el desobediente civil aceptan las sanciones. Las aceptan y dicen, no, oye, pues te voy a quitar el título de boxeo, pues quítame el título de boxeo. Oye, pues te voy a quitar la licencia de boxear, le quitan la licencia para boxear. El extremo ya, oye, te vas al bote y se fue al bote. El punto, Lalo, es que llegó un momento en que el cuestionamiento, es decir,
Hay una diferencia, yo no sé si lo expliqué en una charla aquí, entre la moral social, entre el hombre consciente y el hombre prudente. Es a lo que queríamos llegar, doctor. El objetor de conciencia es el hombre consciente, no el hombre prudente. El hombre congruente, no el hombre prudente. Entonces, Mohamed Ali, para efectos de la moral social, era un hombre congruente, pero no era un hombre prudente. Porque la moral social en los años 60 en Estados Unidos, ¿qué era lo correcto? A más de lo que decía la ley, pues ir a Vietnam. Había que ir a Vietnam, aunque la guerra me pareciera una barbaridad, pues yo no quería oponerme a que lo que la sociedad pensaba que era ser un buen ciudadano norteamericano. Pero a raíz del trabajo o del esfuerzo de Mohamed Ali, hay un vuelco en la sociedad norteamericana. Y a raíz de los argumentos de Mohamed Ali, esto motiva a un cambio en la sociedad norteamericana y las pequeñas voces que condenaban la guerra de Vietnam se convierten en generales y hay un cambio en la moral social. Y se dice, la guerra de Vietnam es absurda, es una guerra inútil, nos está costando muertes sin ningún sentido de jóvenes norteamericanos cuya vida se fue a la basura por una guerra que no tenía ningún sentido para satisfacer las locuras de Nixon. Es más, Lalo, y hemos sido injustos, y usted lo sabe, el creador de la tesis de la desobediencia civil es Henry David Thoreau, otro norteamericano, así es, que en 1846 se opone a la guerra entre México y Estados Unidos y decide no pagarle impuestos. Pasa el recaudador y le dice, págame los $2. Dice, no, no te voy a pagar. Porque los buenos ciudadanos norteamericanos no pueden justificar la guerra contra un país que no nos ha hecho nada, cuando tú tienes que destinar los impuestos ¿a qué? A construir carreteras, pues todos los buenos ciudadanos, el único lugar que tienen es la cárcel. Porque si esto te obliga a que te metan a prisión, los buenos ciudadanos norteamericanos tienen que estar en prisión. Entonces, esto es muy importante visualizarlo, Lalo, porque generalmente son los hombres congruentes los que terminan cambiando la moral pública. Por supuesto. De hecho, doctor, en el artículo que propuse para la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, era eso, la transformación social. Cuando pasamos de ser hombres prudentes a hombres congruentes, cuando nos fijamos más en lo justo o injusto de nuestras propias acciones que en lo que el derecho nos marca y nos determina. Que no siempre es correcto, claro. Exacto. Y esas ideas están inscritas en un libro maravilloso que se lo recomendamos a todos, que se llama Walden, que para mí es un lugar en Estados Unidos que me encanta. Es ¿Conoces diferente. la laguna? La conoces, está en Massachusetts, está en los bosques de Massachusetts. Exacto. Yo no conozco la laguna, pero conozco el lago de Walden que está en Houston y es un lugar precioso. No, este Walden, Lalo, no se refiere al de Houston, se refiere al de Massachusetts. Exacto, es lo que digo. O sea, yo conozco otro Walden que es maravilloso, pero hace la buena analogía. De hecho, se reconstruyó a ver, para que nuestro público sepa de qué estamos hablando. Walden es la obra, bueno, Henry David Thoreau, además de ser este personaje crítico, filósofo, naturista, era un personaje muy peculiar. Él estudió en Harvard, estudió Derecho, y nunca fue a recoger su título. Él era un anarquista en el mejor sentido del término. Y el señor, cuando termina su carrera, dice que esto no tenía ningún sentido y se va a vivir a los bosques de Massachusetts, cerca de Boston, y construye con sus propias manos una cabaña y vive de la naturaleza y en contacto con la naturaleza. Walden es un libro donde se narra la experiencia de Henry David Thoreau en su vida en Walden, en el lago Oeste, que es un libro maravilloso porque se encuentra solo pensando sobre la amistad, sobre el amor, sobre la sociedad. Es un libro bellísimo. Es un libro bellísimo que concluye justamente las ideas del hombre congruente, doctor. Oye, doctor, ¿y qué le parece si pasamos con las voces que nos han hecho preguntas el día de hoy para ver cómo contestamos y qué más pudiéramos aportar? Adelante, Lalo. Dentro de esta conversación. En principio, doctor, saludos como siempre a Sabino, que nos saluda desde Reynosa, Alexandra García, de nuestro equipo ACEN, a Diana Murrieta. Diana, querida, ¿cómo estás? Su alumna, doctor Silvia Torres, Luz Alba Martínez,
Araceli Ugarte, que también de todos los días está con nosotros. Es fija, ese ya es parte del equipo. Exactamente, Laura Velázquez, gracias por estar. Por supuesto, Pacheco, Cámara, está Paola Mar, está Linet del equipo ASEN, está Jorge Méndez Prado, mi profesor de folclore, está Jaime Moctezuma, doctor, que además déjeme decirle, Jaime, seguramente usted se acuerda de mí. Jaime fue mi compañero de banca durante 9 semestres en la carrera. En todas las clases coincidíamos, en todas. Tuvimos grandes noches de estudio. Y por ejemplo, aquí empezamos con las preguntas de objeción de conciencia y vamos subiendo. Nos pregunta Rubén, doctor, ¿qué pasa si la desobediencia civil utiliza violencia? ¿Cómo se le llama esa acción? Delito. Claro, o falta administrativa, dependiendo de la norma que violes. Muy buena pregunta, Rubén. Claro, qué bueno que la pregunta de Rubén nos trae a la realidad. La crítica que le estamos haciendo, mi querido Rubén, a estos pelafustanes que están tomando las casetas, es que estos tienen de desobediencia civil lo que yo tengo de diputado, hombre, por Dios, ¿no? Entonces, lo que sucede es que estos jóvenes, o lo que sean, otros no tanto, están cometiendo delitos y además no está justificada su actividad, porque habría primero que plantearse si lo que ellos están reivindicando tiene realmente sentido. Porque si no, pues alguna vez, Lalo, yo tengo una experiencia sobre desobedientes civiles y objetores de conciencia de una huelga de hambre. Cuando yo fui funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, teníamos una huelga de hambre frente al edificio de la Comisión Nacional y después unos niños se fueron a poner en huelga de hambre, unos niños de primaria, porque su maestra los había reprobado y se fueron a poner en huelga de hambre para manifestar que había sido injusta la calificación que les habían dado en el examen de matemáticas. Bueno, la trivialización, pues, es terrible, ¿no? Sí, claro, en la realidad tendremos que verificar si la causa del desobediente civil es legítima o no. De hecho, en España, Lalo, esto es un tema bien complicado. En España, cuando inició todo el movimiento de los objetores de conciencia, esto fue un golpe terrible para el ejército español, para Guardia Civil, porque esta era una manera muy dura de tratar a los españoles. O sea, no era como aquí el servicio militar light, sino allá los sacaban de su trabajo, estaban en Madrid, los mandaban a Cataluña, a Gijón, a donde fuese, y un año los separaban y los sometían a disciplina militar. Y los militares se cebaban con los muchachos civiles. Entonces era terrible, los sacaban de sus familias, de sus carreras, de su vida. Y objetaron, además, el servicio de las armas. Había gente que no le interesaba y que pensaba que esta no era la mejor manera de ser un buen ciudadano español. Y entonces, Lalo, el problema era, bueno, ¿y quién determina lo que es objeción de conciencia? Y tuvo que crearse un comité, una comisión, fíjese, que calificaba si las razones del joven eran realmente razones de objeción de conciencia. Yo tuve a uno de los más grandes defensores de la objeción de conciencia en España, mi querido maestro, el doctor Lima Torrano, que por cierto, Lima Torrado lo traje a México. Él era un profesor de objetor de conciencia radical. Él decía, no se puede, las razones de conciencia no las puede calificar un tribunal. Entonces, es un tema muy controversial, pero es evidente que hay buenas razones, hay ventajosos y hay aprovechados, ¿no? Como siempre. Por ejemplo, aquí Pacheco nos pregunta, ¿ustedes por qué creen que la objeción de conciencia en países como Chile o Francia se ve como tal, pero en México ni siquiera está regulado, doctor? No, la objeción de conciencia, Beto, sí está regulada, como te decía. En las leyes de salud federales y estatales sí lo permite. El médico puede objetar en conciencia la práctica obligatoria de cierto tipo de tratamientos. Y en la ley del servicio militar también está regulada en términos de que si tú no quieres hacer el servicio militar, puedes objetarle conciencia y te van a dar lo que se llama servicio civil sustitutorio. Y hay uno muy famoso, mi querido Alberto, que es el caso de los testigos de Jehová. Los niños que eran padres de testigos de Jehová eran reprobados sistemáticamente sus clases de civismo porque su religión les impedía hacer honores a la bandera. Entonces, a los pobres chamacos los reprobaban siempre porque el lunes se negaban a hacer honores a la bandera. Después de amparos y de acciones ante la Comisión Nacional,
se aceptó darles se les llama deber sustitutorio u obligación sustitutoria. Entonces estos chicos tomaban en el tiempo que los demás muchachos estaban haciendo honores a la bandera, los niños testigos de Jehová se dedicaban a tomar clases de historia de México, por ejemplo, ¿no? Así es, doctor. Aquí ya tenemos algunas otras preguntas de Fair Play. De hecho, tenemos algunos comentarios y facts interesantes. Aquí nos pregunta también Cámara, ¿cuál sería la solución a la problemática del Fair Play en México? Que tiene como resultado, posiblemente, la toma de las casetas. Doctor, ¿usted qué contestaría? Mire, lo que sucede, Lalo, es que México, hay que aceptarlo, tiene un incipiente Estado de Derecho. Y este tipo de cosas en cualquier Estado de Derecho serio no se toleran. O sea, hay como siempre márgenes de tolerancia, pero cuando es evidente, porque lo es, que estos jóvenes, más que reivindicando causas, están violando la ley y ganándose un dinero ilícitamente, pues esto no es un caso de objeción de conciencia ni de desobediencia civil. Entonces, el Estado tiene que ser tolerante ante ciertos movimientos que implican respeto a valores democráticos, respeto al medio ambiente, o por ejemplo, la injusta encarcelación de algunas personas. Pero salvo estas circunstancias, el Estado lo que tiene que hacer es aplicar el derecho con márgenes prácticamente cero de tolerancia, porque si no, esto da lugar a cualquier cantidad de abusos. El límite, Rubén, la diferencia entre, o la cara oculta de la desobediencia civil es el abuso del derecho. Porque algunos ciudadanos, más que ser desobedientes civiles, abusan de su derecho. Exactamente, o sea, creo que nos ha pasado a todos que está tomada la caseta, pasas la caseta, das tus 50 pesitos que generalmente cobran o no los das. Yo generalmente procuro irme por el carril del TAC para no dar nada, pero pasando la caseta ves a la Guardia Nacional, ves a la Policía de Caminos y dices, oye, desgraciado, ¿qué haces aquí parado? Tendrías que estar allá atrás. Así es. Y lo peor, doctor, es que todavía la Guardia Nacional te para preguntarte a dónde vas, ¿no? Entonces ya no sabes qué te da más miedo, si pasar es muy grave, Lalo. Yo creo que usted está tocando, y Rubén también, un asunto que iba en la parte primera de mi exposición. El problema de no jugar limpio en el Estado de Derecho es que lo que haces es que el ciudadano, por eso yo cité, Lalo, en mi cápsula de hoy, yo cité, y me voy a permitir, porque creo que es el momento de hacerlo, yo cité un pensamiento de Hume que me parece extraordinariamente útil. Hume decía, Lalo, y quiero traerlo a colación. Fíjese lo que decía, era Hobbes, no Hume, era Thomas Hobbes, dice, hasta que surge el Estado, puede hablarse de justicia. Donde no hay ley, no hay injusticia. Fíjese el mensaje. Es decir, si no se aplica la ley, si no se respeta el derecho, entonces, ¿qué es lo justo y qué es lo injusto? Ese es el problema del fair play. Y dice, y no hay ley, concluye, donde no existe una voluntad superior que la imponga. El Estado, el gobierno no quiere aplicar la ley por razones políticas. Y esto es perverso, Lalo. Y no este gobierno, todos. Váyase para atrás. Pues no, y confunden la represión con la coacción legítima. Y eso es muy peligroso y pone a los ciudadanos en riesgo permanente. Exacto, doctor. Creo que el Estado ha perdido de vista que tiene una función principal, que es precisamente ejercer su capacidad de ejecutar o de ejercitar sus propias determinaciones. Y hacer efectivo el derecho, Lalo. Si no, usted y yo como abogados lo sabemos, que para que se cumpla una sentencia, pues necesita traer
40 policías, el ejército, porque si no, no lo pela nadie. Exacto. Creo que ese es uno de los vicios que resultó del 68. Si bien la represión en ese momento fue tan grande, se volvió un vicio para el Estado, porque intentar aplicar la ley se volvía represión, y todo es represión. Claro, porque confundieron la legalidad con la legitimidad. Exactamente. Yo le podría decir que muchos ciudadanos y gran parte del ciudadano, el respeto que se le tiene al ejército, es que sabe que pues, con un militar no puedes hacer lo mismo que con un policía, ¿no? Y entonces, bueno, tienes más garantías de que te apliquen la ley, lo cual tampoco, porque es un gravísimo error, a ver si en una de las programas hablamos de la militarización, que tiene riesgos enormes, como está pasando en México. Exacto, doctor. Creo que temas pendientes para otra reunión sería este asunto de la militarización. Un asunto que usted es experto, doctor, que a lo mejor pudiéramos tocar, es de esta nueva sala constitucional en la Ciudad de México, sus derechos, sus alcances, sus aplicaciones pudiera ser. Otro tema que creo que en algún momento estaría interesantísimo hacerlo, doctor, y hacerlo muy al estilo del capítulo de Introducción al Derecho. ¿Qué le parece que hablemos de teorías de la justicia? Me encantaría la idea. Y tenemos aparte, Lalo, para irlo anunciando, lo platicamos, pero obviamente lo tenemos que consensuar usted y yo. ¿Se acuerda de nuestro querido notario Agustín Gutiérrez Katze, que es de las cosas que ofrecimos en Ascen Institute? Ojalá lo podamos invitar, Lalo, a que nos hable de derecho aeroespacial, que es una cosa así padrísima con el descubrimiento del espacio. Ahora que ya se corroboró que hay agua en la luna, ¿no? Entonces, pues esto es muy interesante, ¿no? ¿De quién es el espacio? ¿A quién le pertenece? Eso quiere decir, doctor, que hay Álvarez, dice Álvarez, para rato. Daremos las gracias a usted, doctor, por los comentarios, como siempre. Gracias a todas las personas que nos vieron, a los que se mantienen siempre presentes, a los que preguntan y a los que nos permiten platicar, exponer y decir algunas cosas que para el derecho son importantes, pero que para nosotros como ciudadanos lo son más. Antes de que se despida, Lalo, mucha gente me ha hablado de Jumento, que aparece constantemente en sus cápsulas. Jumento, como todos lo sabemos, es un diputado. Debe estar el día de hoy aquí, pero no pudo. Estará. ¿Pero qué pasó con Jumento? Porque pensábamos que usted lo iba a presentar al diputado en este programa el día de hoy. ¿Qué pasó? Se quedó dormido en su curul, doctor. Entonces, no me diga, Lalo, a la siguiente sí viene. La siguiente viene, muy bien, porque ha estado en sus cápsulas, Jumento. He visto que lo corre constantemente en sus cápsulas. Exacto, porque es la ignorancia, es el no saber, es la corrupción, es todos los males que a México le pesa, están representados en Jumento. Muy bien. Bueno, doctor, nos vamos, nos despedimos, no sin antes decirle, está el curso de las 4 I malditas de la corrupción, lo tenemos en vivo, va a ser el doctor Álvarez, voy a estar yo, estamos produciendo algo increíble. Es un curso completa y absolutamente interactivo. Hay entrevistas, hay producción, hay videos, reflexión, prosa, pero sobre todo... Lalo. Y ya vamos a llenar el primer grupo. Que la gente se inscriba, porque nada más vamos a abrir un grupo. Exactamente, un grupo, doctor, para empezar. Después de ahí nos iremos como hilo de media. Mientras tanto, amigos, amigas, gracias, señores, señoras, chicos, chicas, chamacos, chamacas. El placer es completamente mío. Las noches son para ustedes. Y los abrazos para todos nosotros. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego, Lalo. Hasta luego a todos.